Buenas tardes amigos. Seguimos conociendo plantas medicinales tan bonitas como el nazareno o cuco. Se llama así porque coincide normalmente cercano a la Semana Santa y al principio de la primavera. Es una flor muy bonita y muy delicada que normalmente se utiliza en el jardín en forma de extensiones, con cientos y cientos de ellas que decoran de un color morado muy bonito. Lo más interesante es que esta planta ahora mismo, cuando llegue el invierno, se secará, pero resucitará en el mismo lugar a la primavera siguiente. ¿Por qué? Porque tiene en su interior un bulbo, como una cebollita, que permanece todo el invierno oculto. Ese bulbo, curiosamente, es comestible, es un alimento de supervivencia. En algunas épocas era tremendamente apreciado. El nazareno, que es con la primera planta que hemos visto en el día de hoy, nos va a permitir ver muchas más por este camino, como la rosa canina, que vimos hace muy poco en el vídeo anterior. Pero en este caso no vamos a hablar de la rosa canina, sino de estas protuberancias que crecen en algunas plantas, y en la rosa, en el escaramujo, es muy habitual que lo haga. En los troncos a veces se desarrolla una especie de pelota que puede estar desarrollada por la propia madera del arbusto. Se dice que es como una especie de tumor que aísla al mal de algún insecto, de alguna avispa que le ha picado, le ha inoculado huevos, y para defenderse la rosa canina realiza esta especie de pelota como las agallas de los robles, de manera que los gusanitos se pueden alimentar de él, pero sin atacar al tronco. Es una cosa muy interesante y normalmente se ve muchísimo en las zarzas, como podéis ver. Vamos a continuar. Pues tenemos la salvia, una planta medicinal por excelencia. Se dice que quien tiene salvia en su jardín no tiene razón alguna para morir. Y es que es una planta que, además de oler muy bien, tiene unas hojas parecidas al espliego, ya lo sabéis, pues nos serviría para estimular las fuerzas del organismo a nivel general. Todas las mañanas, salvia, tomillo y romero son una ayuda muy eficaz. Además, la salvia es muy utilizada en la cocina, especialmente la salvia officinalis. Y bueno, pues tenéis que saber que hay hasta 600 o 700 tipos diferentes de salvias, y algunas no se parecen en nada a esta. En cualquier caso, es una planta maravillosa que también es muy útil para los jardines, normalmente en pequeñas matas redondeadas que después dan lugar a una flor, que aquí ya se ha pasado del año pasado, morada y parecida a la del espliego, por decirlo de algún modo. Vamos a continuar. Tenemos aquí enebros, pinos, ya hemos hablado de ellos muchas veces. Y por aquí, por ejemplo, por este camino, a ver qué nos encontramos. Aquí vemos, del año pasado ya está seco, una vara donde pues creció un gordolobo. El gordolobo es una planta muy interesante, que además de ayudar a las vías respiratorias, como el marrubio, tiene también la característica de que las flores amarillas, que ahora no están, por supuesto, pues se utilizaban para echar al agua donde había peces en una zona de un río, y por el efecto de una droga salían a la superficie durante unos minutos. Digamos que es la hierba de los pescadores, y es una planta fácil de reconocer, que durante todo el año, una vez que se seca, permanece en los campos. Seguro que lo habéis visto más de una vez. Y mirad eso, amigos, hay muy poquitas, la verdad, pero se trata de la planta llamada hepática. Es muy bonita, tiene unas hojas, no sé si llegan a ver, que tienen forma de trébol. Son muy carnosas, son brillantes y sobre todo dan lugar a una flor muy bonita que dura muy poco al principio de la primavera y que presenta tonalidades moradas, incluso blancas. En cualquier caso, esta flor, si la hueles unos minutos, puedes perder el conocimiento. Es una planta venenosa, muy tóxica, que a pesar de que se llama hepática, porque en el pasado, una vez seca, ya que pierde la toxicidad, se usaba para estimular el hígado, pues realmente se trata de una planta que en fresco, en estado fresco, es muy venenosa y puede provocar la muerte. Aquí la podéis ver mejor con sus flores, y junto a ella vemos la pimpinela, que ahora la vamos a ver mucho mejor. Aquí la tenemos. Esto es la pimpinela, con unas hojas muy características, fáciles de reconocer y muy bonitas, con dientes, lo podéis ver. Son totalmente comestibles y tienen sabor a pepino. Además, estimulan las vías respiratorias. Es una planta que también nos ayudaría con problemas de hígado. Aparece normalmente cerca de zonas húmedas
Y después le suele aparecer una florecita muy imperceptible, casi no llega a ser flor, parece una fresa, lo podéis ver aquí, que está empezando a salir. Es la pimpinela, puede ser pimpinela mayor y pimpinela menor, entre otras. Vamos a ver qué más. Por ejemplo, la bardana es muy fácil de que la hayáis visto más de una vez porque son unas hojas enormes que a veces se hacen incluso hasta 40 o 50 centímetros de largas. Seguramente lo habéis visto, son muy habituales y es una planta que sobre todo estimula el hígado, se utilizaba con ese fin y en algunos casos se llegaba incluso a utilizar como comida, especialmente la raíz de la forma debidamente preparada. Bueno, y la bardana quizás nos dé lugar a que veamos también cerca de la roca, efectivamente, una pequeña planta de sedum. El sedum es un género que tiene varias plantas muy similares parecidas a esta que veis aquí. En algunos lugares le llaman uña de gato. En cualquier caso son hojas carnosas, para entendernos, pues similares a la aloe vera, que tienen en su interior muchísimo líquido y que además de ser comestibles, aunque así amargan, siempre se suelen macerar. Es muy habitual macerar algunas especies que son bastante más grandes que esta en vinagre, como los pepinillos, y después se comen en ensalada. Pero sobre todo este liquidito que tiene en su interior nos serviría para curar heridas, para curar quemaduras y para tratar otros problemas de la piel. Se dice que también es lasante y que nos ayudaría, pues por ejemplo, a estimular el hígado y los procesos intestinales. Algo parecido, como decimos, a la aloe vera. Es muy fácil de ver en las rocas, en los tejados de las casas, especialmente de los pueblos, y se puede tener en maceta, yo a veces la he tenido, y le suele crecer una varita con flores en algunas especies muy bonita. Aquí la podéis ver. Es tan fácil de plantar esta planta como coger un pedacito de la misma, si es posible con un poco de raíz y si no casi que también puede agarrar, y parecido a los cactus va a crecer fácilmente en una maceta. Que por cierto, aquí también tenemos numerosas nueces vacías, ¿veis? Que son las nueces que se cayeron del año pasado, que nadie ha cogido porque, bueno, son árboles abandonados, ¿veis? Qué interesante. Y que aquí lo tenemos, es una noguera. Todo esto está llenísimo de nogueras. Y qué curioso, también parecido al sedum, muy cerca de donde crece el sedum, aquí lo vemos, por cierto, suele aparecer también en lo que se llama pampajarito, es el nombre popular. Es una planta muy interesante, muy bonita, también un poco carnosa, pero sobre todo destaca por luego unas florecitas amarillas muy abundantes, con unos pétalos puntiagudos que las hace verdaderamente bonitas. Se dice que se alimentan de ella los pajaritos, de ahí su nombre. El pampajarito, que lo tenemos aquí también colgando, y el sedum, que está realmente bonito. Y bueno amigos, pues con estas plantas por hoy lo vamos a dejar, esperamos que os haya gustado y os dejamos con este paisaje tan bonito.